Se hizo la luz, me dejaron ciega. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces con biomecánica del hombro, que todos sabemos que es la articulación proximal del miembro superior y también la más móvil. En realidad vamos a hablar del complejo articular del hombro, porque la articulación que nosotros conocemos como la articulación del hombro, que es la glenohumeral, va a estar acompañada de movimientos en otras articulaciones que son, por ejemplo, el esternocostoclavicular, la acromioclavicular y articulaciones que no son verdaderas como la escápulo-torácica y la subdeltoidea. Entonces, denominamos complejo articular del hombro porque son una serie de articulaciones que trabajan con el objetivo de orientar la glena, para poder tener un mayor rango articular de movimiento. La principal característica entonces que tiene esto, como lo que dijimos, es la movilidad que tiene. Tiene poca estabilidad y tiene mucha movilidad. Bueno, ¿cuáles son las articulaciones? Las que le nombré recién, la esternocostoclavicular, que une la clavícula al tórax, la acromioclavicular, que une la clavícula al omóplato, la glenohumeral, y luego tenemos dos articulaciones falsas, que es la subdeltoidea y la escápulo-torácica. Bueno, conocer la anatomía funcional de la cintura escapular resulta indispensable para comprender el funcionamiento del brazo-hombro, ya que ¿cuál es la función principal que tiene el brazo? La función principal es llegar a la extremidad efectora, que es la mano, y poder colocarla en una posición óptima para realizar las diferentes actividades. Es decir, que hay un amplio ROM, pero hay una baja estabilidad. Bueno, en cuanto a la planimetría, vamos a tener como posición de referencia esta, en la que el miembro superior pende al costado del cuerpo, verticalmente, y el eje longitudinal del húmero va a coincidir con el eje vertical. Esa es la posición de referencia. Y vamos a ver que tenemos movimientos a través del eje transversal. ¿Cuáles van a ser los movimientos si el eje es transversal? Flexo-extensión. La flexión, ¿hacia dónde va orientada? El movimiento de flexión. Hacia adelante, y la extensión hacia atrás. El eje antero-posterior o sagital, ¿qué movimientos nos va a permitir? Abducción, también llegamos a la misma posición, o aducción, que es limitada o llega hasta el tope y tenemos que acompañarla de cierta flexión-extensión, que ahora vamos a ver, y el eje vertical, que es el que nombramos, que es el que tomamos como punto de referencia para los movimientos, pero también tenemos que diferenciarnos con el eje longitudinal del húmero. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo la articulación en abducción y hago este movimiento. ¿Qué estoy haciendo ahí con la articulación glenohumeral? La rotación. Quiere decir que yo puedo hacer rotaciones principalmente en torno al eje longitudinal del húmero. Y el eje vertical lo voy a tomar para otros movimientos en el plano horizontal. ¿Se entiende? Bueno, vamos a hablar primero de la flexo-extensión, que es el movimiento del que ya hablamos. Fíjense que la extensión no es muy amplia, es de 45 a 50 grados, en cambio va hacia atrás. La flexión llega a los 180 grados a la misma posición que se llega con el movimiento de abducción, en flexión máxima. Fui pasando esto porque esto es más sencillo y lo van a tener de todas maneras. La aducción, como les decía, en el plano frontal,
debido a la presencia del tronco, debemos acompañarla para ampliarla con una extensión o con una flexión que es entre 30 y 45 grados, ¿ven? Y desde cualquier posición de la abducción voy a tener una aducción relativa, que es la vuelta de la abducción a la aducción. ¿Eh? Es un movimiento relativo, ¿sí? Abducción es el movimiento que lo aleja y en general se lo divide, digamos, convencionalmente en tres etapas. De 0 a 60 según las acciones musculares y el juego articular. Intervendría en la primera etapa, fíjense, esta es la posición de referencia, en la primera etapa, hasta los 60 grados, actuaría la glena humeral. Vamos a ver que empieza a actuar antes la otra, pero convencionalmente lo dividimos así. De 60 a 120 interviene la escápula torácica y a partir de los 120 hasta los 180 vamos a tener una inclinación del tronco, interviene el tronco. Bueno, en realidad ese movimiento de abducción en el plano frontal no es un movimiento usado habitualmente, ¿no es cierto? El que más se usa es el movimiento de abducción con una flexión de aproximadamente 30 grados que seguiría la dirección del omóplato, que es la abducción más fisiológica y que nos permite utilizar las manos delante de la vista. Esa es digamos, lo que habitualmente se emplea de abducción con una combinación con la flexión. La rotación del brazo sobre el eje longitudinal, siempre si hablamos de rotación voluntaria, también podemos hablar de rotación adjunta, reciben el mismo nombre, la vamos a medir teniendo en cuenta el codo en flexión de 30 grados. ¿Por qué? Porque si yo tengo el codo extendido, se me asocia ¿qué otro movimiento? La pronosupinación. Y tengo hacia adentro rotación interna, que si yo paso el brazo por detrás, se amplía mucho más y puedo llegar hasta los 100, 110 grados. Y rotación externa, que es cuando llevo el antebrazo hacia afuera. Yo lo que tengo que mirar que rote, llega hasta los 90 grados aproximadamente, casi hasta los 90. Siempre que lo que rote es el húmero. El eje longitudinal del húmero permite también la rotación automática llamada rotación conjunta, que ahora la vamos a... Acá la articulación con sus tres ejes de movimiento, la glenohumeral, permite una rotación voluntaria, y también si utilizamos de esa articulación dos ejes de movimiento, vamos a obtener una rotación que es involuntaria o conjunta, y vamos a ver cómo se produce, que es lo que se llama paradoja de Courtney. Los movimientos del muñón del hombro en el plano horizontal también son movimientos de los que podemos hablar, sin tener en cuenta la movilidad del húmero, sino simplemente del muñón, donde va a participar principalmente la articulación escapulotorácica. Vamos a ver que la escápula se va hacia adelante o hacia atrás. La escápula hace un movimiento de abducción respecto al eje medio de la columna vertebral, o de aducción cuando se aproxima. Cuando vamos, si partimos de la posición anatómica hacia la retroposición, o sea, llevamos hacia atrás, fíjense, llevamos el muñón del hombro hacia atrás, van a intervenir músculos como el romboides y el trapecio en su porción media, que lo que hacen es aducir la escápula. Aducen la escápula, y el dorsal ancho también, aductor y es extensor, también participa. Y si nosotros llevamos hacia la anteposición el muñón del hombro, vamos a ver que intervienen músculos aductores, como los pectorales, y también el serrato mayor, que es principalmente abductor de la escápula. Yo hago esto, necesito que la escápula salga de ese lugar
y si yo hago esto, necesito que la escápula se aproxime a la columna. ¿Se entiende? Por eso la escápula torácica siempre va acompañando a los otros movimientos. Y por último, la flexo-extensión horizontal, que era un movimiento que era el eje, ¿se acuerdan que hablamos del eje vertical? Y podemos producir movimientos a partir de la posición, por ejemplo, de abducción de 90 grados, donde ya están interviniendo músculos, no es una posición de reposo, sino que hay acción muscular, del deltoide, del supraespinoso, del trapecio y del serrato anterior, porque ya se movilizó la escápula también y la glenohumeral, y voy a producir un movimiento hacia adelante, hacia la flexión horizontal, donde va a intervenir la parte anterior del deltoides, que es flexora, el subescapular, pectorales y el serrato anterior, porque ¿qué voy a necesitar? También de la abducción de la escápula. Siempre tienen que tomar en cuenta todo el conjunto, ¿eh? Y si yo voy hacia la extensión, fíjense, hacia la extensión horizontal, intervienen, porque ya estaban en contracción el deltoide supraespinoso, el infraespinoso, redondo menor y mayor, romboides, trapecio y dorsal ancho que aducen la escápula. Voy hacia atrás, ¿eh? En total, tienen una amplitud de 180 grados, ¿eh? Bueno, y por último, el movimiento de circunducción, que fíjense que dibuja un cono que es irregular, ¿eh? Eh, es irregular y la cúspide, el centro, está en la articulación glenohumeral y la base, fíjense que está mucho más ubicada por delante, pero si nosotros pensamos en la actitud de movimiento, también son mucho más importantes los movimientos que van hacia adelante que los que van hacia atrás, por ejemplo, la extensión, ¿eh? La flexión es mayor. ¿Y a qué se debe esto? Porque ese cono hace que los brazos puedan cruzarse en la parte anterior para poder utilizar las manos, ¿eh? Pues justamente de la vista o manipular objetos por delante. Por eso se le llama sector esférico de accesibilidad. ¿Mm? Ahí tenemos, fíjense, por delante, y fíjense cómo la abducción no es en el plano frontal, sino que hay una flexión, como la que hablamos antes, ¿eh? De 30 grados en el plano de la escápula. ¿Se entiende eso, no? Muy bien. Paradoja de Kodman. Para hablar de la paradoja de Kodman, vamos a decir que es un movimiento que se realiza en torno a dos ejes y que nos va a dar como consecuencia una rotación que es automática, no voluntaria, y que la podemos revertir con una rotación voluntaria, transformándola en un ciclo ergonómico. Por ejemplo, lo que se da en el nado, meto la mano, saco, meto la mano, de otra manera voy cambiando la orientación. ¿Cómo se podemos realizar? Primero, tenemos la mano al costado del cuerpo. ¿Qué movimiento realizamos ahí? Una abducción, ahí, abducción de 180 grados, y luego ¿qué hago? Una extensión relativa o menos, porque es una vuelta de la flexión hacia la extensión. Hago esto, ¿no? Llego ahí, bajo por delante y la mano me quedo ahí. ¿Vieron? La mano que está mirando hacia adelante, yo el movimiento, uso un eje en el plano frontal y uso otro eje con un movimiento en el plano sagital y obtengo una rotación automática que yo la voy a dar vuelta a la mano, no me voy a quedar con la mano ahí, pero se produjo automáticamente. ¿Mm? A eso se le llama paradoja de Kodman o también rotación conjunta, que puede realizarse también de otra manera. Por ejemplo, hacemos un movimiento, ya creo que está acá también, una flexión de 180 grados
y una aducción, y también obtenemos lo mismo, pero con una rotación opuesta. ¿Estamos con rotista? Claro, que quedó bien. Al inverso, lo inverso sería, justamente al revés. Bueno, vamos a ver, entonces, continuamos porque es larguito, ¿sí? Si se entendió, ¿entendieron paradoja de Kodman? ¿Todos? Bueno, vamos a ver cómo estudiamos esas articulaciones que forman el complejo articular. Tenemos la articulación escapulohumeral y la subdeltoidea, las vamos a tomar formando el grupo articular. ¿Por qué? Tenemos una articulación principal y verdadera, que es la escapulohumeral. ¿A qué género pertenecía? En artrosis. Y una articulación, la subdeltoidea, que es falsa y que va a estar acompañando siempre a la primera. Y por otro lado tenemos un segundo grupo donde tenemos una articulación principal, que es falsa, como la escapulotorácica, y dos articulaciones verdaderas que van a acompañarla, que son la acromioclavicular, ¿a qué género pertenecía? Artrodia, y la esternocostoclavicular, encaje recíproco. Bien, ¿está? Es así, de esa manera. En realidad funcionan todas en cierto grado a la vez en cada movimiento del hombro, ¿no? Ya vieron que yo para hacer una flexión, si quiero hacer una flexión amplia, necesito que se deduzca, o si quieren hacer, llevar algo hacia adelante, necesito de la escapulotorácica. Lo mismo, llevo el brazo hacia atrás, necesito también de la aducción del escapulotorácico. Para eso intervienen las articulaciones que unen la clavícula al tórax. Bueno, para producir los movimientos necesarios, estas 5 articulaciones actúan juntas de modo que producen más movilidad que la que permitiría una sola articulación. La primera articulación entonces es la escapulohumeral, que como dijeron es una anartrosis sinovial simple, porque son solamente 2 huesos, y es una ovoide no modificada. Vamos a ver, el óseo, ¿qué tenemos para destacar? La cabeza humeral, que constituye 1/3 de esfera. ¿Se acuerdan que teníamos el cuello anatómico, cuello quirúrgico? La dirección que tiene es superior, medial y posterior. ¿eh? Forma con la diáfisis un ángulo de inclinación de 135 grados. Forman un ángulo. A su vez, como dijimos, está orientada hacia atrás, la cabeza mira hacia atrás, forma un ángulo de declinación o de retroversión de 30 grados. Esa es la orientación que tiene. Y el cuello anatómico está inclinado 45 grados en relación a la horizontal. Bueno, contiene 2 prominencias. Tenemos en la parte anterior el troquín y en la parte lateral el troquíter. ¿Recuerdan eso? Bueno, la cavidad glenoidea del omóplato, que es la que se corresponde a la cabeza, fíjense que es mucho más plana de lo que es la cabeza. Su concavidad es regular y está rodeada, ¿por qué? Por este rodete, el rodete glenoideo, que es cartilaginoso, tiene una superficie triangular y que aumenta ligeramente la superficie, pero sobre todo aumenta la concavidad y restablece la congruencia. Tiene un corte triangular. Una cara interna, una cara externa, donde tiene adherencia, tiene relación con la cápsula articular, y una cara que se adhiere al contorno de la cavidad. Bueno, fíjense cómo podemos ver la cabeza del húmero, que está en retroversión respecto al plano frontal, y cómo forman la escápula y la clavícula un ángulo abierto hacia adentro, entre ellas. También, fíjense que con el plano frontal forman ángulos, no están ubicadas en el plano frontal. Bueno, la cabeza humeral y los radios de curva.
Por supuesto que cuando hablamos en anatomía y en biomecánica sabemos que las superficies no son, sino que son más bien irregulares, tienen una forma general de esfera, pero en realidad el diámetro vertical es mayor que el diámetro anteroposterior. Además, la parte superior incluso es un poco más ancha. Por lo tanto, por ejemplo, cuando la cabeza humeral está en abducción, es donde ofrece su mayor contacto o mayor superficie contra la cavidad glenoidea. ¿Eh? Por eso esa posición de abducción de 90 es una posición de bloqueo, ¿m? De mayor contacto y de mayor volumen y superficie de la cavidad con la cabeza. Bueno, el aparato cápsulo-ligamentoso, sabemos que como es una articulación que tiene mucha movilidad, la cápsula es bastante laxa como para permitir una amplitud suficiente. Eh, Fíjense, acá la vemos. Su inserción superior llega casi a la base de la apófisis coracoide. ¿Y a quién va a incluir? Al tendón de la porción larga del bíceps, que queda como intracapsular. Medialmente se une más allá del rodete, anteroinferior y lateralmente alcanza el cuello anatómico del húmero, y además tenemos que decir que está reforzada por ligamentos, los ligamentos glenumerales, el superior, medio e inferior, reforzando la parte anterior de la cápsula, y además otro ligamento que es el coraco humeral, que está dividido en dos haces, que va de la apófisis coracoide, unas al troquín y unas al troquíter. Acá vemos además otro ligamento que se llama coracoacromial, que ese ligamento en realidad une dos porciones del mismo hueso y hacen justamente de túnel para el paso del supraespinoso por ahí. También acá tenemos los ligamentos conoide y trapezoides de la coracoide. ¿A qué articulación pertenecen esos conoide y trapezoide? A la acromioclavicular. Son ligamentos de distancia, pero tienen que ver con la acromioclavicular. Y acá también vemos, fíjense, en rojo, siempre lo que es rojo, son los músculos del manguito rotador, que son importantes estabilizadores de esta articulación. Bueno, ahí tenemos los ligamentos, que ustedes después lo van a repasar, porque inserciones se preguntan, con los tres haces del gleno humeral, supragleno, suprahumeral, supragleno, prehumeral, pregleno, subhumeral, que están relacionados con el troquín, recuerden, porque está en la parte anterior. El más importante y el más fuerte de los tres es el inferior, el inferior, que actúa como una hamaca o que se tensa justamente durante la abducción para darle estabilidad a la articulación también. Y entre los diferentes haces tenemos los forámenes, el foramen de Weybrecht y el foramen de Rubier, que son espacios donde se debilita la cápsula y pueden producirse luxaciones. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Bueno, el tendón de la porción larga del bíceps, que es intraarticular y puede presentar diferentes variaciones a medida que transcurre. ¿Se acuerdan de que pasaba por la corredera bicipital, que estaba cerrada por el ligamento humeral transverso? Y que, como decíamos, la cápsula lo supera su inserción, entonces va por dentro de la cápsula y va teniendo diferentes relaciones con la misma, y siempre es extrasinovial, intracapsular, extrasinovial, y que va a estar más tenso en las posiciones donde haya más congruencia y esté más tenso el mismo tendón. Por ejemplo, en rotación externa o en posición de alineación va a estar más tenso que en rotación interna, que están más próximas a la superficie articular.
El tendón de la porción, tendón largo del bíceps también es importante coaptador, como los músculos del manguito rotador. Bueno, y estos son los movimientos que ustedes se los traigo acá a colación para que recuerden lo que pasa en las diartrosis, que ya saben, de la rodadura, el deslizamiento y la rotación. Bueno, ¿cuál es la función del ligamento glenohumeral? Acá vamos a hablar del movimiento de abducción y de aducción, para empezar. Hablamos del movimiento de abducción y aducción. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos dónde están los haces? Porque tenemos que, a partir de ese conocimiento, saber qué haz se va a tensar en qué movimiento. ¿Mm? Bueno, si recordamos en la artrocinemática, tenemos una superficie esférica que se va a mover con una, o sea, convexa sobre una superficie que es cóncava. ¿Cómo va a ser el movimiento? Va a rodar hacia arriba en la abducción y se va a deslizar hacia abajo. Que en otros textos van a tener como que el movimiento accesorio es el deslizamiento inferior. El movimiento principal es la rodadura y viceversa en la aducción. ¿Se entienden? Rodar y deslizar en sentido opuesto porque aplicamos la regla convexo-cóncavo. ¿Estamos? Bueno, entonces, durante la abducción, ¿qué haces? Se van a tensar del glenohumeral. Y el inferior, principalmente. Y en aducción, fíjense que el superior es el que más se va a tensar. ¿Estamos? Otro factor limitante de la abducción también es el impacto, fíjense, del troquíter en el reborde o en la cavidad glenoidea. Para, digamos, llevarlo más lejos, lo que se hace es una rotación externa que lleva el troquíter hacia atrás y permite una mayor amplitud de movimiento. Una rotación externa lleva el troquíter hacia atrás y permite que ese choque se retrase. Además, la escápula también empieza a mover. Bueno, y cuando la abducción se lleva a cabo con la flexión de 30 grados, que decíamos que es lo más fisiológico, la puesta en tensión del glenohumeral se retrasa, permitiendo la abducción una amplitud de 110 grados aproximadamente. O sea, es mayor, ¿no? En el plano con 30 grados de flexión. Bueno, la rotación interna y externa también vamos a aplicar las mismas reglas para estos movimientos y tenemos deslizamiento y rodamiento. Fíjense, acá tenemos rodadura hacia atrás, deslizamiento hacia adelante para la rotación externa. Rotación externa, y para la rotación interna es al revés. Tenemos rodadura hacia adelante, deslizamiento hacia atrás. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, eso siempre es aplicando esa regla en la supercomplexa sobre cóncava. La rotación externa del glenohumeral va a tensar los tres haces del glenohumeral porque son anteriores, y la rotación interna justamente los va a distender. ¿Se entiende eso? Bueno, en cambio en la flexoextensión se tensa más el ligamento coracohumeral, que tiene dos haces. El que va hacia adelante es el haz troquiniano. ¿Cuándo se va a tensar más? Cuando vamos hacia la extensión. Y si vamos a la flexión, se va a tensar más el haz troquiteriano porque es más posterior. Bueno, muy importante, más que los ligamentos, son los músculos periarticulares, por eso ya los marcamos hoy en rojo, que son, pueden ser de dirección transversal o longitudinal. Vamos a ver que los músculos que coaptan a la articulación y que mantienen la cabeza sobre la cavidad son principalmente los músculos periarticulares transversales. Dentro de ellos,
los que tienen dirección transversal, tenemos el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, y también si nosotros nos vamos a la parte, a ver, acá tenemos el redondo menor, los tres posteriores, y también tenemos el tendón de la porción larga acá del bíceps, que dijimos que es transversal, el tendón de la porción larga. Fíjense, a la altura de la articulación. Después cambia el recorrido, pero es transversal en sus inicios. Y los músculos longitudinales tenemos la porción corta del bíceps y el coracobraquial, que los encontramos en la parte anterior. Esta es una vista posterior, esto es anterior. Quien tenemos también la porción larga del tríceps, los haces del deltoide posteriores y el haz clavicular del pectoral mayor. Tenemos todos los músculos que tienen una dirección más alargada con respecto a la articulación. Estos músculos no intervienen en actividades normales, pero sí cuando hay que levantar mucho peso, entonces ahí se ponen en tensión para impedir la luxación de la cabeza hacia abajo. Bueno, entonces eso en lo que respecta a la primera articulación, el primer grupo, que era la articulación glenohumeral. A ella la acompaña la subdeltoidea, que no es nada más que una bolsa serosa, que también la van a encontrar como bolsa subacromial, pero que se prolonga por debajo del deltoides y se le puede llamar subdeltoidea. Ay, yo se lo puse así nomás porque para seguir. Ajá. Bueno, fíjense que no salen fotos. No le saquen más fotos a Vivi, no, por favor. Así que te están sacando fotos, Vivi, pero qué cosa, qué cosa. Bueno, todo llega, todo llega. Ah, bueno, mirá vos. Así que te tienen controlada de acá. Bueno, chicos, fíjense que esa bolsa serosa constituye una falsa articulación y podemos también incluirla dentro de la sinsarcosis o cisarcosis, que es lo mismo, porque es un plano acá de deslizamiento. Sirve para preservar el tendón, sobre todo del deltoide. Acompaña el movimiento en la abducción, y también es importante, fíjense, la guarda inferior que tiene el tendón de la porción larga del tríceps. Simplemente esa bolsa acompaña el movimiento. Acá lo vamos a ver mejor. Vemos cada una de las partes. Durante la abducción, el fondo de saco superior de la bolsa se desplaza y se sitúa debajo de la articulación acromioclavicular y el fondo de saco inferior se despliega y se tensa. Eso creo que es sencillo. Pasamos. Tenemos imágenes. Fíjense acá cómo pasa el supraespinoso por debajo del arco que forma el ligamento acromiocoracoideo. Y vamos a empezar con el segundo grupo de articulaciones, que es la articulación principal y falsa, la escapulotorácica de género sinsarcosis o cisarcosis. Está estabilizada por ligamentos y principalmente por músculos. Si nosotros vemos un corte y miramos el tórax de arriba, vamos a ver, bueno, acá tenemos la columna, acá tenemos el esternón, acá tenemos la clavícula y acá tenemos el omóplato, ¿sí? Fíjense, como decíamos, no están en el plano frontal, sino que forman 30 grados con el plano frontal, están en forma oblicua. De este lado vamos a tener también la escápula, pero la escápula va a estar, recuerden que en la cara anterior es cóncava y va a estar tapizada por el músculo subescapular, ¿sí? Pero vamos a tener otro músculo que va desde el borde espinal del omóplato, se dirige entre el subescapular y la pared torácica hacia adelante y termina insertándose
en la parte lateral de las 10 primeras costillas, que es el serrato anterior. Ese serrato anterior, entonces, es el que nos va a dividir a esta articulación en dos partes. Un espacio homoserrático comprendido entre el omóplato, que está recubierto por el subescapular, y el serrato, y una parte parieto serrática o espacio torácico que va a estar comprendido entre la pared del tórax y el serrato anterior. Y es allí donde se va a producir el deslizamiento entre los planos, ¿sí? Y bueno, lo de los ángulos que les estaba diciendo, se los dejo ahí, es sencillo, pasamos. Y vemos cómo está ubicado el omóplato de la segunda a la séptima costilla, la relación que tiene con la columna vertebral también. Los pasos, porque si no, no vamos a terminar hoy. Seguimos la próxima. Son conocimientos teóricos que después lo van a tener en el Power, así que vamos a ver esto, los movimientos de la cintura escapular. Pueden distinguirse en los movimientos de la cintura escapular y de la escápula principalmente, tres movimientos básicos, que son movimientos laterales, movimientos laterales hacia adentro y hacia afuera, movimientos verticales y movimientos de rotación. El objetivo de todos estos movimientos es poder orientar a la glena para que puedan participar junto con las otras articulaciones en los movimientos de la extremidad superior. Vamos a ver que cuando el hombro se lleva hacia atrás, como vimos en el movimiento de retroposición, la dirección de la clavícula es más oblicua hacia atrás. Fíjense que si llevamos el hombro hacia atrás, va a ir más hacia atrás y el ángulo homoclavicular va a aumentar. Fíjense que la escápula queda como más en el plano frontal. Esta es la escápula, esta es la clavícula. Yo llevo hacia la retroposición, ¿qué pasó? La escápula va a tender a aducirse, si hacen el movimiento, la escápula se aduce y la clavícula va a ir hacia atrás. Y este ángulo se va a abrir entre los dos huesos, se abre. En cambio, cuando ocurre el fenómeno de la anteposición, si yo llevo hacia adelante, la clavícula se va a colocar más en el plano frontal y la escápula se va a abducir y el ángulo se va a cerrar. Voy hacia adelante, el ángulo se cierra, voy hacia atrás, el ángulo entre los huesos se abre. ¿Estamos? Entre esas dos posiciones extremas, el plano del omóplato va a variar entre 30 y 45 grados. Por eso uno lo ve así, pero en cada movimiento que tenemos del hombro trabajan todas las articulaciones y se producen diferentes grados de movimiento. Fíjense que acá tenemos movimiento entonces en la clavícula, tanto en una articulación como en otra. Y de la escápula, que es fundamental que pueda moverse libremente contra la pared torácica. Vimos y vemos los movimientos de traslación lateral, los movimientos de traslación vertical y los movimientos de campanilla o de báscula o de rotación. Se le llama de rotación superior ascendente cuando la cavidad glenoidea mira hacia arriba y el extremo inferior de la escápula se dirige hacia afuera. O sea, entre las dos escápulas no hay ninguna articulación que las una, como en el caso de ATM, que están unidas. Si yo muevo un solo brazo, ¿qué les parece? Se va a mover una sola escápula. No necesariamente, salvo que quieras hacer un movimiento combinado y acompañes este con retroposición y este con anteposición.
pero si yo quiero hacer esto, también lo puedo hacer. Y es independiente del movimiento del otro hombro, ¿o no? Se puede hacer de manera independiente porque tenemos dos articulaciones que son distintas, a pesar de que, bueno, tenemos dos clavículas unidas a un solo esternón, pero de todas maneras podemos realizar el movimiento independiente. Bueno, ahí tienen cómo se desplazan y cuál es el movimiento de campanilla o de báscula importante porque lo que nos permite es orientar la glena. Bueno, la escápula rota entre 45 y 60 grados, entre una posición y otra. El desplazamiento del ángulo inferior es de 10 a 12 centímetros y el ángulo superexterno es de 5 a 6 centímetros. Lo más relevante es el cambio en la orientación de la glenoides que desempeña un papel importante en todos los movimientos del hombro. Bueno, otra cosa que podemos tener en cuenta es que la elevación de la escápula sobre la pared costal no se hace en forma lineal y vertical, sino que va siguiendo el movimiento del tórax. Por eso también se habla de un movimiento basculante, porque hace esto la escápula, no solamente se desliza hacia arriba y hacia abajo y rotando así, sino que también tiene que subir, la porción anterior va hacia adelante y la inferior hacia abajo, siguiendo siempre la forma del tórax. ¿Se entiende eso? Bueno, eso es importante también que lo tengan en cuenta. Y otra cosa es el soporte que tiene la escápula, que se hace a través de los ligamentos, unida a la clavícula en su extremo lateral, y por su extremo medial recién se une al tórax. Es la única relación ósea que tiene ahí con el tórax, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos que, por ejemplo, en la abducción activa se combinan movimientos de ascenso, de campanilla, de báscula y se dice también un movimiento de pivot. O sea, hay una combinación de movimientos cuando se realiza, por ejemplo, la abducción de la escápula para poder orientar la glena. Ahí tienen diferentes movimientos y según Capanghi, el eje de movimiento va a pasar por la parte superoexterna. Pero les traigo a colación para que puedan comparar lo que dice Bienfait, que es autor de Bases Fisiológicas de la Terapia Manual y la Osteopatía, que habla de que el eje en realidad estaría en la región superointerna y que la escápula estaría sostenida y tirada en diferentes direcciones por 4 músculos. Por el angular, trapecio inferior, romboides menor y serrato mayor o anterior, que lo unen a diferentes zonas, a la columna cervical, al tórax, en diferentes direcciones desde el ángulo superointerno. Bueno, ahí tenemos imágenes de los músculos y pasamos entonces a una articulación verdadera como es la estanocostoclavicular, que me dijeron que era una doble encaje recíproco. Es una articulación sillar que es compleja justamente y mecánicamente sencilla porque tiene 2 ejes de movimiento nada más, nada más que por eso. Bueno, ¿qué vemos acá? Las superficies articulares. Tenemos el extremo interno de la clavícula, el esternón y el cartílago costal de la primera costilla. Esta articulación tiene un disco fibrocartilaginoso que es prácticamente constante y le da mucha solidez a la articulación porque permite que esa articulación no se luxe con facilidad, es una articulación fuerte. Vieron que en las caídas sobre el hombro, por ejemplo, o se fractura la clavícula o se luxa, pero la acromioclavicular, no la esternocostoclavicular. Una parte por eso y también por los medios de unión que tiene. Que tiene ligamentos anteriores, posteriores, superiores e interclavicular,
y el más importante y más fuerte es el costo clavicular, que llega hasta costilla y cartílago costal. ¿Mm? Eso es muy importante. Y fíjense de este lado que también, además de los ligamentos, tenemos un músculo que es coaptador de la articulación, que es el subclavio. ¿Mm? Bueno, eh, bueno, es todo de lo que hablamos. Los dejo como imagen y vamos a ver qué movimientos tiene esta articulación. Esta articulación se mueve en torno a dos ejes, ¿sí? Recuerden que las articulaciones en silla de montar tienen en la misma superficie una parte es cóncava y la otra parte es convexa. ¿Eh? ¿Qué vamos a tener acá? Fíjense que si abrimos la articulación vamos a tener la parte longitudinal de la clavícula, va a ser irregularmente, pero va a ser convexa. Recuerden, la carilla external, si uno la ve de frente, es cóncava. Entonces vamos a tener cóncava convexa. Y si nosotros la miramos de adelante hacia atrás, vamos a ver que es al revés. Que el eje o la longitud antero-posterior de la clavícula es cóncava y por parte del esternón es convexa. ¿Se entiende? Pensemos, dibujemos, ¿no? Tenemos el esternón, si nosotros miramos de frente, es longitudinalmente es cóncavo y la clavícula es convexa. Pero delante atrás se invierte, porque es silla de montar. ¿Se acuerdan del caballito con la silla de montar? Si lo miramos de frente y si lo miramos de costado. Cóncavo en un sentido, convexo en el otro. Por lo tanto, de ahí va a partir la movilidad que va a tener esta articulación. ¿Qué movimientos se producen en esta articulación? Elevación, descenso, anteposición y retroposición. Va hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás. O sea, hacia arriba y hacia abajo se mueve la clavícula. ¿Qué les parece a ustedes cómo sería la regla ahí? Convexo, cóncava, porque yo tengo la parte convexa de la clavícula, se va a mover ahí en ese movimiento, entonces voy a tener el rodar y el deslizar en sentido opuesto. En cambio, antes de pasar al otro, para que no se les confunda, siempre los ejes son perpendiculares a los planos. Esto se lo explico porque está no está muy claro y el Kaplan-Meier. Y generalmente y por convención el eje pasa siempre por la parte convexa de la articulación. El otro movimiento que decíamos que era de anteposición y retroposición, ¿cuál va a ser la regla? Cóncava, convexa, ¿de acuerdo? Porque la parte cóncava de la clavícula es la que se va a mover hacia adelante y hacia atrás. O sea, el deslizar y el rodar van a ser en el mismo sentido. ¿Se entiende? Luego, además, esta articulación, al ser de dos ejes, va a tener también, ¿qué otro movimiento añadido? Una rotación que va a ser automática. Recuerden que las articulaciones de dos ejes van generalmente acompañadas de una rotación automática y no voluntaria, que siempre acompaña los movimientos de la clavícula. Bueno, el eje pasa en general por la convexidad de la articulación. O sea, tenemos un eje, fíjense, el eje horizontal, ahí el que está en azul, que pasa por la clavícula y va a dirigir los movimientos de la clavícula en el plano vertical, o sea, arriba y abajo, elevación, descenso. Y un eje que va a estar más ubicado cercano al plano vertical, que nos va a dirigir los movimientos de antepulsión y de retropulsión, hacia adelante y hacia atrás. ¿Se entiende?
El eje es perpendicular al plano de movimiento, va al revés. ¿Se entendió eso? ¿Eh? Y fíjense que en general Capangi dice que ese eje estaría un poco más adentro y que sería el verdadero eje, el eje real del movimiento. Y acá tenemos, fíjense, los movimientos que nos da, fíjense en el eje que vemos azul, que es horizontal, vemos el movimiento de ascenso y de descenso. Y en el eje que es rojo, que es más vertical, vemos los movimientos de antepulsión y de retroposición, o de anteposición y retroposición de la clavícula. Y también tenemos un movimiento de giro, que es un movimiento de rotación automática. ¿Sí? ¿Se entendió? Está más confuso de lo que parece. Bueno, entonces acá les va a quedar lo que estuvimos hablando, los movimientos en el plano frontal, que son el ascenso y el descenso, que tenemos rodadura y deslizamiento en sentido opuesto, dijimos convexo sobre cóncavo, es todo lo que ya vimos, pero yo quería que ustedes lo saquen antes de ver esto, y están los dibujitos, y quiénes se van a tensar. Y en el plano horizontal, donde tenemos la anteposición y la retroposición. ¿Está bien eso? Lo vuelven a mirar, cualquier cosa, lo vuelven a preguntar. Pero creo que de esa manera queda un poco más claro. Si tenemos movimientos de anteposición y retroposición, dijimos cóncavo convexo, ruedan y deslizan en el mismo sentido, hacia adelante y hacia atrás. Y si tenemos movimientos de elevación y descenso, vamos a tener regla convexo cóncava, ruedan y deslizan en sentido opuesto. Vista anterior, vista superior. Y acá tenemos el movimiento de rotación que va a acompañar automáticamente. Que no se aprecia, es como un movimiento como si fuera una manivela. Ahora vamos a ver cómo rota la clavícula, porque lo hace en relación tanto al estenocostoclavicular como al acromioclavicular. Se hace en relación a las dos articulaciones. La articulación acromioclavicular es más sencilla en cuanto a que las superficies son planas y los movimientos más sutiles, pero son igualmente necesarios para el funcionamiento de la articulación. Bueno, y este es el tercer movimiento, que era la rotación axial de la clavícula, que es de lo que estuvimos hablando, que es de 30 grados en cada articulación y que van a hacer que la escápula pueda rotar 60 grados, 30 y 30, que nos dan 60 de amplitud de la escápula, para que cambie su orientación. Bueno, y la acromioclavicular, que es una articulación débilmente encajada, es la que acompaña. ¿Se acuerdan la principal de este grupo cuál era? Había dos grupos, la glenohumeral con la subdeltoidea. La escápula torácica es la principal, acompañada de la estenocostoclavicular y de esta articulación acromioclavicular. Bueno, esta sí es una articulación que se luxa con facilidad, puede tener un menisco, tiene ligamentos como también el acromioclavicular que está por encima, pero los ligamentos más importantes son el ligamento conoide y trapezoide, porque son ahí también hay otros ligamentos en la imagen, son los que se van a tensar en la apertura o en el cierre del ángulo que se forma entre escápula y clavícula, permitiendo una mayor o menor apertura de ese ángulo en los movimientos o limitando el movimiento, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos, cuando se abre el ángulo, el ligamento conoide es más interno y tiene una dirección más posterior, digamos, más sagital. En cambio, el trapezoide es anteroexterno, es más anterior y es más cercano al plano frontal, se cruzan. Entonces, cuando se abre el ángulo entre la escápula y la clavícula, se tensa el conoide. En cambio, cuando se cierra el ángulo, se tensa el trapezoide. Esas líneas claras es cuando el ligamento está en tensión. Bueno, otra imagen. Y
vamos a ver que la acromioclavicular, igual que el estenocostoclavicular, están solicitadas en todos los movimientos del hombro, debido a la báscula del omóplato, y fíjense que se produce en la clavícula, en el cambio de posición, no solo el ascenso, sino la rotación. Y esta es la imagen, como les mostraba, de que rota y cambia de posición como si fuera una manivela. ¿Vieron? En esta posición, donde está con el miembro superior alineado, y acá cuando realiza la abducción, cómo cambia de posición. ¿Está? Bueno, el ritmo escapulohumeral. Llegamos al ritmo escapulohumeral. Dentro de esto de las articulaciones les quedaron en claro cómo son, mueven siempre. Ahora estamos tocando articulaciones separadas una de la otra, pero recuerden que estas articulaciones van siempre en conjunto. Si yo muevo un poco, ya van a ver que a partir de los 30 grados ya hay movimiento de todas las articulaciones. Si bien vamos a dividir las fases de manera esquemática, se sabe que a partir de los 30 grados aproximadamente ya comienzan a movilizarse de diferentes maneras todas las articulaciones. ¿Qué es el ritmo escapulohumeral? Es un movimiento coordinado entre escápula y húmero, y se dice que cada 2 grados que hay en la glenohumeral, 1 grado se da en la escápula torácica. Esa relación de 2-1 en general no se da desde el inicio del movimiento, estamos hablando principalmente de la abducción, sino a partir de los 30 grados aproximadamente, pero siempre se sigue con ese ritmo 2-1, 2 movimientos del húmero, 1 de la escápula. Todo, fíjense que evita que disminuya el espacio subacromial y el pinzamiento del manguito rotador. Ahí tenemos cómo se mueve la escápula y cómo se mueve la glenohumeral. 120 grados y 60 grados en la articulación escapulotorácica. 2 grados de la glenohumeral por 1 de la escapulotorácica. ¿Sí? ¿Se entiende esto? No. ¿Se les mezcló mucho? Todos los movimientos que tiene el hombro combinan diferentes grados en todas las articulaciones. Se dice que la articulación glenohumeral, o la más importante del hombro, se mueve 2 grados por cada grado que hace la escapulotorácica en relación a la amplitud máxima de movimiento. Pero si la amplitud máxima son 180 grados, se moverían 60 grados en una por 120 de la otra. Es el ritmo 2-1. Si son 180 y tenemos 120, quiere decir que 120 2 veces más se movió la escápula humeral que la escapulotorácica. ¿Se entiende? Me miran como una... Me asusta, chicos. Se supone, porque se decía desde un principio que era desde el inicio del movimiento, pero los primeros 15 a 30 grados la escápula permanece fija como base de soporte y solo empieza después, pero siempre manteniendo un ritmo 2-1. Esto es esquemático, del 60-120, ¿no? Pero siempre, cuando se mueve el húmero, si se mueve en 30 grados, la escápula se mueve 15, más, para lograr 45 de movimiento. ¿Se entiende? Bueno, ahí tienen cómo la escápula gira para alterar la posición del acromion sobresaliente y del ligamento coracromial lejos de la cabeza humeral, y en rotación, acuérdense, rotación externa, para que la tuberosidad mayor o el troquiter pueda desplazarse hacia atrás. Y entonces también conservar, que es muy importante, la longitud óptima del músculo deltoides. Recuerdan que el deltoides es como el capuchón del hombro, es un músculo muy importante, que tiene varias porciones,
y ese movimiento permite que pueda actuar en condiciones óptimas. Bueno, la estabilidad de esa articulación va a ser pasiva por la forma de la articulación, cápsula, ligamento, tono de los músculos en reposo. Es una articulación colgada, por eso también es importante la presión negativa que dentro de la articulación. Se sabe que si se pincha o se agujerea, se puede luxar más fácilmente la cápsula y también se encuentra estabilizada por esa pequeña cantidad de líquido sinovial que, bueno, me pareció muy bueno esto de que lo comparen a la adherencia que tiene, por ejemplo, al levantar, ¿vieron cuando levantan un vaso húmedo de una superficie que hace como un efecto que se adhiere, que no es fácil de sacar? Es lo mismo que pasa dentro de la articulación con el líquido sinovial. O sea que es una parte que le da estabilidad de manera pasiva. Y por supuesto, la estabilidad dinámica es la más importante, ya que es una articulación colgada y está dada por los músculos todos del manguito rotador que ya vimos y la porción larga del bíceps. Por ejemplo, fíjense en este caso, al producirse el movimiento de abducción, como las dos porciones se tensan del bíceps y contienen la cabeza. Bueno, músculos. Vamos a ver un poco los músculos de la cintura escapular. Uno de los músculos más importantes es el trapecio, si bien los vimos cuando vimos raquis cervical, recuerdan que tenía una amplia inserción, pero que terminaba ¿dónde? En el acromion y en la espina del omóplato, y tiene 3 porciones. Luego tenemos el angular del omóplato también, en la parte posterior, el serrato mayor, que se acuerdan que va del borde anterior, que justamente forma parte de la articulación escapulotorácica, y en la parte anterior a quien vemos, al pectoral y el sub en la parte anterior. Fíjense, acá tenemos las 3 porciones del trapecio. Pueden actuar preferencialmente alguna de ellas más que otras. En general la porción media y la superior ascienden la escápula y la inferior cuando actúa sola desciende la escápula. Y acuérdense que acá estamos hablando de que toma punto fijo en el raquis cervical para actuar en la cintura escapular. Nosotros cuando hablamos de raquis vimos cuando tomaba punto fijo en la cintura escapular y actuaba a nivel del raquis. Por eso vieron cómo acá cambia el punto fijo y el punto móvil. La porción acromioclavicular, que es la superior, eleva el muñón del hombro y evita la caída bajo el peso de una carga. La media lo que hace es aproximarlo a la línea de las espinosas y la porción inferior desplaza el omóplato hacia abajo. Acá tenemos el romboides. El romboides, fíjense que también une la escápula al raquis y lo que hace es orientar la glena hacia abajo. Aproxima y la lleva hacia abajo. Otro músculo que tenemos acá es el elevador del omóplato o llamado angular. De las dos maneras lo van a encontrar. Y también tiene acción similar y se contraen cuando se portan cargas. Estos músculos que después que andan llevando mucho tiempo una bolsa pesada o algo, les duele la región cervical y la región de la escápula, ¿no? Bueno, acá fíjense el serrato anterior, que podemos dividirlo también en una porción superior que dirige el omóplato hacia adelante y hacia afuera y le impide retroceder cuando se empuja un objeto pesado hacia adelante, que es una de las pruebas, no sé si vieron Semio, que empujar nos demuestra si está débil o está bien el serrato. Y la porción inferior, que es oblicua hacia adelante y hacia abajo, acumula el omóplato hacia arriba y desplazando hacia afuera el ángulo inferior y lleva la glenoides directamente hacia arriba. Por eso es un músculo que interviene también en los movimientos de abducción y de flexión. Luego tenemos el pectoral menor, fíjense que desciende el muñón del hombro y también desliza el omóplato hacia afuera, por lo tanto es abductor de la escápula, lo lleva hacia adelante, porque tracciona
desde la parte anterior. Y el subclavio, que como les decía hoy también, es un importante coaptador de la articulación esternocostoclavicular. Bueno, hay un montón, fíjense que es un complejo articular, o sea, hay muchas articulaciones y hay mucha complejidad, muchos músculos también, y vamos a ver que algunos son abductores y algunos aductores de la escápula o de la glenohumeral. Bueno, acá la acción que tenemos de aducción escapular está dada por el trapecio, el angular y el romboide, que llevan la escápula hacia la línea media posterior. Y del otro lado vamos a tener músculos como el serrato anterior y el pectoral menor, que son abductores de la escápula, lo llevan hacia adelante. Bueno, vemos el supraespinoso y la abducción. ¿Se acuerdan que hablamos de este ligamento que formamos una corredera por debajo del cual pasa el supraespinoso? Es muy importante para la indemnidad de ese músculo que muchas veces se rompe, sufre desgarros, roturas, cuando disminuye ese espacio, porque pasa por un espacio limitado. Acá lo tenemos otra vez. Y es uno de los principales músculos de la abducción junto con el deltoides. De la abducción principalmente de la glenohumeral. A eso se le van a sumar el serrato mayor y el trapecio para abducir por completo y cambiar la orientación justamente de la glenoides y vascular, hacer que gire la escápula y pueda orientar la glena hacia arriba. Otros músculos que participan también en la abducción son el subescapular, el infraespinoso, el redondo menor, que son los músculos del manguito rotador. Coaptan lo mismo que el tendón de la porción larga del bíceps. Bueno, el deltoides. Hablamos del deltoides brevemente, pero es un músculo muy amplio. Fíjense que está dividido en 7 y algunos lo dan en 8 porciones, que tienen una porción anterior, media y posterior, y que si nosotros vemos el eje anteroposterior trazado por encima del hombro, vamos a ver que parte de las inserciones del deltoides quedan por dentro de ese eje, o sea, serían aductoras. Solamente algunas porciones serían abductoras y el eje cambia también. Si nosotros utilizamos la forma funcional con los 30 grados de flexión, el eje se hace más oblicuo, cambian también, digamos, las porciones del deltoides que se activan. En realidad, lo que sucede es que no se oponen a la acción estas fibras que quedan por dentro, sino que a medida que se produce la abducción, vieron que íbamos cambiando la posición de la escápula. Eso le va haciendo que estas porciones que estarían como aductoras pasan hacia afuera de ese eje sagital y se van convirtiendo todas en abductoras. Hay porciones que son abductoras puras, como por ejemplo la porción 3, pero las demás, por un fenómeno de la inervación recíproca, se van convirtiendo todas en abductoras. Es decir, que no hay ninguna porción antagónica de la abducción en el deltoides. Y por supuesto, las fibras anteriores son flexoras y las fibras más posteriores son extensoras. Los dos son músculos indispensables para la abducción, tanto el supraespinoso como el deltoides. Algunos creían que el que iniciaba la abducción era el supraespinoso. Se sabe que los dos, pero bueno, tiene más potencia el deltoides, pero cuando el supraespinoso también está lesionado, hay dificultades para la abducción. Bueno, esta es otra vista de los dos músculos y vemos que la abducción la podemos dividir en 3 fases, como veíamos hoy también. Hoy veíamos las articulaciones y ahora también vamos a ver que no solamente acá, por eso les digo, esquemáticamente hablan de una primera fase que va de 0 a 60 solamente de la glenohumeral. Por eso hablamos de esquemáticamente. Sabemos que un poco antes de eso ya empieza a
a moverse la escápula, ¿sí? Pero vamos a hablarlo así, que la escápula además permite una rotación de 60 grados, que es la suma de las rotaciones de las otras dos articulaciones que aportan 30 grados cada una. Permiten que la escápula se eleve. Y en la tercera fase intervienen los músculos del raquis, produciendo la inclinación del raquis para los 120 a 180 grados. En la primera fase van a intervenir el deltoides y el supraespinoso, que son los principales músculos. Y luego, para la movilización de la escápula, van a intervenir el trapecio y el serrato anterior, que decíamos que lleva la glena hacia arriba y eleva la escápula, ¿sí? Lo mismo vamos a ver que en la flexión, esta fase media es la misma, para que no se compliquen cuando vayan a estudiar. Cuando vean bien músculos van a repasar, van a refrescar la memoria, se van a acordar de todo esto y les va a resultar más sencillo. La flexión también la podemos dividir en 3 fases. En la primera fase, que va de 50 a 60 grados, van a intervenir principalmente, ¿quién dijimos? Del deltoide, los haces anteriores del deltoide. ¿Quién más? El coracobraquial, que está en la parte anterior, el as superior clavicular del pectoral mayor, y se van a tensar ¿quiénes? El ligamento coracumeral, dijimos, que es en flexión, el as posterior principalmente, y la resistencia de los músculos, redondo menor, redondo mayor e infraespinoso, que son posteriores. En la segunda fase intervienen, como le decía, igual que en la segunda fase de la abducción, el trapecio y el serrato mayor o anterior. Y en la tercera fase intervienen el tronco, mediante la inclinación, o si es bilateralmente, mediante una hiperlordosis. Acompaña para poder llegar al máximo de movimiento. Bueno, músculos rotadores. Los rotadores internos son mucho más numerosos, también por el hecho de que se utiliza mucho más, pero la rotación externa también es importante porque nos permite despegar el brazo del tronco. Como rotadores internos tenemos el dorsal ancho, redondo mayor, subescapular y pectoral mayor. Y rotadores externos hay 2, infraespinoso y redondo menor. Pero siempre tienen que tener en cuenta eso, que esto cuando hablamos de la glenohumeral. Ahora, si nosotros sabemos que el movimiento es más amplio, interviene el movimiento de la escápula. Entonces también tenemos que tener en cuenta que en el caso de una rotación externa, ¿qué se va a producir? Una abducción del omóplato, por lo tanto van a intervenir el romboides y el trapecio. Si nosotros realizamos una rotación interna, vamos a tener una abducción del omóplato y va a intervenir el serrato mayor o anterior y el pectoral, pectoral menor. ¿Está? Es intenso, es largo. Bueno, acá les dejo un recuadrito de los músculos para que los repasen, los recuerden, y fíjense acá donde terminan insertándose en el húmero, todos ellos ahí cercanos nomás. Los rotadores externos, el infraespinoso redondo menor, y la aducción. Ya estamos terminando. Disculpen que voy así, pero si no, no llegamos. ¿Se va entendiendo todo esto? ¿Están muy cansados, aburridos? ¿Quieren hacer preguntas? Bueno, los músculos aductores tenemos. Son prácticamente los mismos que los extensores. El dorsal ancho, el redondo mayor. Acá sí, como aductor tenemos el pectoral mayor, que no es extensor, sino que justamente es aductor, más que nada, y es posterior. Pero como aductores, el redondo mayor, dorsal ancho, pectoral mayor y romboides. También vamos a ver que hay duplas o parejas musculares importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos el romboides y el redondo mayor. Si el músculo redondo mayor se contrae en solitario para producir la abducción, ¿dónde iba el redondo mayor? Al
troquíter, terminaban en troquíter. ¿Eh? Si se contrae en solitario, lo que puede suceder es que el extremo inferior de la escápula se vaya hacia afuera, si no hay alguien que lo esté fijando hacia adentro. Entonces actúa justamente el músculo romboides para estabilizar la escápula ahí. ¿Eh? Y en el caso, por ejemplo, la otra pareja, es la porción larga del tríceps y el dorsal ancho, lo que haría el dorsal ancho al hacer la aducción, al tensarse, podría luxar la cabeza hacia abajo, porque es un músculo muy poderoso. Entonces lo que hace el tríceps justamente es estabilizar la cabeza para impedir la luxación hacia abajo. ¿Se entiende? Por eso son parejas. Bueno. Acá van a tener posiciones de bloqueo y posiciones de reposo para que las puedan ver. Esto también lo van a ver seguramente en el práctico, es para que lo tengan y lo repasen, que son pruebas muy simples del punto triple, donde nosotros podemos verificar que se puedan producir esos movimientos mediante tres vías. Si llevo la mano por adelante, por atrás o por el mismo lado, yo estoy comprobando qué movimientos se pueden realizar. Se evalúan movimientos como la flexión, la aducción y la rotación interna y externa. Medidas hipocráticas también son formas muy sencillas de saber que si llevo la mano a la boca, hago 45 grados de flexión, por ejemplo. ¿Eh? Si me pongo la mano ahí, tengo 45 de extensión. Son medidas que podemos utilizar sin tener elementos de medida, sino que a simple vista podemos decir, bueno, sí, está moviendo relativamente tantos grados la articulación. ¿Eh? Es simplemente para eso. Bueno, listo, chicos. Se cansaron, larguísima la clase, pero bueno, el tema es largo. ¿Preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Se entendió relativamente todo? Muy bien. Bueno, nos vemos entonces en la